Estamos listos. Vamos a hablar, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva. Hoy vamos a continuar de un tema muy importante, vital, diría yo, para el futuro del país en muchísimos aspectos. En el Congreso de la República se encuentra en discusión el presupuesto para el año 2021. Este es un presupuesto sumamente alto, el cual contiene además 4.500 millones de quetzales que son para reactivación económica y casi llega a los 100 millardos este presupuesto. Existe mucha preocupación en muchos sectores, tanto públicos como privados, en el sentido de que la deuda ha venido creciendo muchísimo y por lo tanto hay preocupación de qué es lo que va a suceder, qué implica para Guatemala en general, pero qué implica para usted como ciudadano, qué implica para sus nietos, para sus futuras generaciones. Así que me he permitido invitar y he tenido el honor que me acepte un distinguido profesional, el licenciado David Casasola. El licenciado Casasola es magíster en economía con especialidad en el análisis de políticas económicas de la Universidad de Brandeis University en Estados Unidos. Licenciado en economía de la Universidad Francisco Marroquín y ha tenido importante formación a través de diferentes programas. Actualmente, además de ser investigador en el CIEN, Centro de Investigaciones Económicas Nacional, es director del área de investigación del Monitor Global de Emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín y otras varias actividades económicas y académicas importantes. Bienvenido al programa, licenciado Casasola. Muchas gracias por el espacio y va a ser un privilegio poder compartir un momento con ustedes. Muy agradecido. Bueno, pues yo le comentaba que es preocupación generalizada, tanto para los expertos como para los no tan expertos como nosotros, el hecho de saber qué es lo que va a resultar de la discusión que suceda en el Congreso de la República, en donde está sucediendo la discusión política del presupuesto. Y hago este señalamiento de político porque obviamente el presupuesto es un instrumento técnico, pero ya cuando llega el momento de su aprobación se convierte en un instrumento político porque entra una serie muy grande de factores. ¿Cómo visualiza usted en este momento las posibilidades de lo que va a suceder en el Congreso, licenciado? Bueno, de pronto, como cada discusión que se da en el Pleno del Congreso, se ve algo cuesta arriba. No veo yo que antes de la fecha fatídica, que es el 30 de noviembre, tengamos una decisión o una votación por parte del Pleno del Congreso. Sí vemos que no existe de alguna manera los votos necesarios o de pronto una línea clara en cuanto a que la propuesta del Ejecutivo va a pasar sin mayores modificaciones. Ahora que ya se están haciendo discusiones específicas, creo yo que ya se han hecho más análisis, ya se han presentado más elementos en cuanto a la composición del presupuesto y yo veo bastante complejo el proceso de aprobación. Yo creo que va a ser muy parecido al año pasado, donde hasta el último día se hizo el intento, recordando que el año pasado no se aprobó el proyecto de presupuesto. Este año pues serían varios factores que hay que considerar, pero de pronto pareciera ser que todavía se necesita hacer más trabajo para conseguir los votos necesarios. Muchas gracias, licenciado. Hay varios puntos que se van agregando en esta discusión. Por ejemplo, leíamos que recientemente la Junta Monetaria avaló una emisión histórica de deuda pública por lo alto que esta está haciendo. Incluso hubo sectores que participan dentro de la Junta Monetaria, como el CACIF, la empresa privada organizada, representada, que votaron en contra. Creo que la Universidad de San Carlos de Guatemala, los representantes no estaban presentes,
pero se dio un voto favorable o una impresión favorable a la propuesta de más deuda pública. Hago este señalamiento porque parte de lo que está siendo muy preocupante es el grado de endeudamiento que tiene Guatemala. ¿Cómo visualiza usted el crecimiento que ha tenido la deuda pública en estos últimos 2 años, por ejemplo, licenciado? Bueno, yo tal vez regresaría un poco hacia lo que han sido históricamente los presupuestos. Cuando uno ve los ejercicios presupuestarios por excelencia en Guatemala han sido deficitarios, han sido desde la época de los 80 hasta la actualidad, no ha habido ejercicio presupuestario donde no se tenga que incurrir en el endeudamiento para poder financiarlo. Sin embargo, se han mantenido endeudamientos, entre comillas, controlados alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, con la llegada del coronavirus y con todas las emergencias que se suscitaron, en el 2020 se hicieron ampliaciones presupuestarias que nos llevaron a un déficit alrededor de los 30 mil millones de quetzales, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Prácticamente duplicamos el déficit fiscal que estábamos acostumbrados a tener y precisamente en esa ola de endeudamiento se suma el proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto establece un endeudamiento también cercano a los 30 mil millones de quetzales, alrededor también del 5%, y un poco la promesa que hace el Ministerio de Finanzas es que en los siguientes años se va a regresar a un equilibrio fiscal, es decir, que de un déficit del 5%, en 5 años regresaríamos alrededor de un 3-2%. Ahora, lo difícil acá es primero, uno, la credibilidad, que en realidad vaya a existir la voluntad política, porque al final reducir el presupuesto va a requerir hacer recortes, hacer readecuaciones, o va a requerir hacer reformas fiscales. Entonces, creo que por un lado está el tema de qué tan creíble es que en realidad se pueda retomar este equilibrio fiscal. Y segundo, que sobre la mesa ya tenemos el hecho de que Guatemala ha recibido un reajuste en su calificación riesgo país hacia hacer una inversión especulativa, por decirlo así, de ser una inversión estable a ser una inversión especulativa, tomando en cuenta únicamente lo que fue 2019 y el panorama del 2020. Entonces, si el 2021 se pinta como se presenta el proyecto de presupuesto y no cambia nada, especialmente del lado de los ingresos fiscales, muy probablemente pudiéramos estar ante una nueva revisión negativa en el caso del país. Muchísimas gracias, licenciado. Usted mencionaba exactamente esta revisión que hace esta calificadora de riesgo Moody's, que cambia la perspectiva de las calificaciones para Guatemala de estable a negativa. Y básicamente ellos señalan que es por 2 razones principalmente: el aumento de la deuda y la escasa base de ingresos necesarias para cubrir este funcionamiento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que se habla mucho de que nuestro ingreso tributario es muy bajo. Claro que un ingreso tributario en un país cuya economía, al igual que la economía del mundo, prácticamente fue azotada por el coronavirus, muchas empresas cerraron, muchas personas perdieron su empleo, el gobierno entró en una política fiscal expansiva, no solo aquí, sino que en prácticamente todo el mundo. Estaba leyendo recientemente pues el grado de déficit fiscal que ha venido alcanzando Estados Unidos de Norteamérica, que prácticamente es histórico. Pero para el ciudadano, para nosotros, ¿qué significa exactamente este cambio de clasificación que nos da esta calificadora de riesgo, licenciado? Bueno, en el plazo más inmediato creo yo que es una alerta, una llamada de atención que las decisiones que tomamos en su momento como país para afrontar la edad del virus, pues tienen un costo y parte de ese costo fue de alguna manera sacrificar esa mesura que teníamos en materia fiscal. Ahora, para los ciudadanos de a pie, quizá, pues yo diría que a nivel del sector privado, una de las consecuencias tal vez más inmediatas
es que se encarece el acceso a financiamiento a nivel internacional. Es decir, que si yo de alguna forma estaba buscando algún financiamiento, alguna inversión que viniera de afuera, ahora los inversionistas al ver a Guatemala y ver esta revisión en la calificación de riesgo, ellos van a pedir una recompensa, es decir, van a pedir un mayor retorno a lo que anteriormente ellos pedían para venir a hacer negocios en Guatemala. Creo que en el plazo inmediato ese es uno de los principales elementos, que al final eh, pues no se separan las cosas, ven a Guatemala como un todo y el que haya una revisión hacia la baja significa que para atraer inversiones tenemos que dar una rentabilidad adicional a la que anteriormente estábamos haciendo y es decir, eso significa que vamos a tener que ser todavía más productivos para poder dar un mejor retorno sobre proyectos que queramos plantear para atraer inversión. Un argumento que siempre se señala o que muchas veces los funcionarios o algunos economistas dicen es que todavía en relación al Producto Interno Bruto nuestro endeudamiento está permisible, digamos que se considera adecuado. Pero cuando lo medimos contra ingresos fiscales, ahí nos damos cuenta que una quinta parte de nuestros ingresos fiscales están dedicados ya para pagar deuda. Y eso es lo que verdaderamente preocupa. ¿Cómo visualiza usted que estemos en esa situación de riesgo? Porque, por ejemplo, licenciado, ahorita los mercados internacionales, el precio de los dinero es relativamente bajo, pero usted sabe que fácilmente esos mercados pueden cambiar y pudiera aumentar la tasa de interés en una forma significativa. Eso nos pondría en riesgo como país con tan bajos ingresos fiscales. Sí, aquí hay varios elementos que creo que podemos traer a la reflexión. El primero era una llamada de atención que ya traía el Fondo Monetario Internacional a la mayoría de países latinoamericanos, y es que una vez se solventara el desafío del virus, o por lo menos se avanzara en hacerle frente al COVID-19, un problema que iban a tener la mayoría de países latinoamericanos era la huida de inversión, porque muchas inversiones se fueron a buscar refugio hacia sus países de origen. Es decir, todos esos capitales que de alguna manera alimentaron las economías iban a regresar porque no había claridad de cómo iba a retomarse la situación luego del virus. Y segundo, que la manera de responder de los gobiernos, que era incrementando gastos debido a que sus ingresos tributarios se vieron afectados, es decir, Guatemala no es la excepción, iba a ser incrementando los déficits fiscales, es decir, un mayor endeudamiento. Entonces, sí, una perspectiva muy fuerte de parte del Fondo Monetario Internacional era aumentar estas líneas de crédito porque la probabilidad de que países cayeran en incumplimiento iba a aumentar dramáticamente derivado de la presión que hizo el virus. Y, por ejemplo, si uno revisa la calificación que recibió de riesgo Costa Rica, la calificación que tiene El Salvador, nos damos cuenta que la región centroamericana ya empieza a tener un síntoma muy parecido, y es que hemos de alguna manera empezado a depender tanto del endeudamiento que se están llegando a niveles insostenibles. En ese contexto, depende de las variables que usemos, Guatemala se ve relativamente bien si usamos el Producto Interno Bruto como un indicador, donde alrededor del 25.3% del Producto Interno Bruto es el equivalente a la deuda que tenemos, teniendo países como El Salvador, como Costa Rica, que fácilmente llegan por arriba del 60-70%. Sin embargo, cuando lo vemos, como bien usted lo decía, del lado de los ingresos, eh, son casi 2.7 veces el equivalente a nuestros ingresos fiscales, lo que tenemos como deuda en el país. Y conforme avanzan los diferentes ejercicios tributarios, cada vez se destina una mayor porción de todo el ejercicio presupuestario para el pago de deuda. Tal vez el dato un poco más alarmante es que cuando nosotros ya empezamos a ver el déficit primario, es decir, si por un momento dejáramos de hacer pagos y nos damos cuenta que estamos en un punto donde no somos capaces de pagar los servicios a la deuda, aún así todavía estamos en números rojos, es decir, ya estamos dependiendo del endeudamiento para financiar gastos de funcionamiento. Entonces, uniendo todos estos elementos que he comentado, estamos en un punto de posible no retorno. Es decir, sí es muy importante asegurarnos primero que
exista un retorno detrás de la inversión o del gasto que se está financiando por endeudamiento, porque si seguimos con esta tendencia de que lo que estamos financiando son gastos de funcionamiento con el endeudamiento, al final no vamos a tener una perspectiva de recuperación. Y segundo, si no se fortalece esa capacidad de un lado de ser eficientes del gasto y por otro lado de fortalecer los ingresos, conforme avancen los periodos de presupuestos, sí vamos a estar en un punto donde nos va a tocar hacer todavía reformas más dramáticas que las que pudiéramos hacer ahora. Yo creo que esa es una situación alarmante en la que sí nos encontramos, porque, bueno, hemos padecido el COVID, como muchos países del mundo, pero también la región centroamericana, pues ahora mismo estamos terminando o saliendo de los últimos azotes tropicales que han venido a traer inundaciones, grandes pérdidas de cosechas, cosechas importantes tanto para la alimentación interna como externa cuando exportamos. Es decir, la región, en vez de tener estímulos para la producción, ha tenido una producción que ha venido siendo flagelada tremendamente. Otra de las preocupaciones de la calificadora Moody's es, digamos, la limitada capacidad de las autoridades para revertir el deterioro y el incremento corrupto e ineficiente del gasto, porque muchas veces hablamos de que hay un poco ingreso tributario, pero también todos los guatemaltecos en general, y no solo acá, sino en muchos lugares del mundo, también la corrupción se come prácticamente lo poco que se pudiera tener. Cuando hablamos de un gasto corrupto, realmente esa es una de las situaciones que tenemos que mejorar, la señalan internacionalmente. En el índice mundial, Guatemala es de los países peor calificados. Así que, ¿qué medidas importantes cree usted que se podían tomar, licenciado, como para parar este flagelo de la corrupción? Bueno, yo creo que acá hay varios elementos que es importante traer a la mesa porque al final del día lo que está ocurriendo es que seguimos pagando el precio de no hacer los deberes que corresponde hacer en su debido momento. Por ejemplo, ahora que llegó la época de la pandemia y hubo que sentarse a readecuar el presupuesto, a hacer un permiso histórico que se le concedió al Banco de Guatemala para hacer compra de títulos de deuda que emitiera el banco, que emitiera el gobierno. En ese proceso de revisión donde tuvimos este aumento y llegamos a un déficit de casi los 30,000 millones de quetzales, en ningún momento se hicieron ajustes o se hicieron previsiones para, por ejemplo, tener una administración más eficiente. Por ejemplo, para ver qué se iba a hacer con futuros aumentos que se solicitaran en los pactos colectivos. De hecho, muchos de los reajustes que se hicieron fue precisamente para ahorrar aumentos salariales que se habían conseguido vía pactos colectivos, que se habían conseguido vía lo que había otorgado una administración anterior en un contexto fuera de crisis. Se siguieron honrando ese tipo de compromisos. Entonces, si bien se tuvo una oportunidad de alguna manera, no solo de hacer readecuaciones presupuestarias para atender la emergencia, sino también se tuvo la oportunidad de hacer recortes en gastos de funcionamiento para que respondiera un poco a la situación que muchos guatemaltecos estaban viviendo, fue algo que no se hizo. Entonces, creo de aquí, en el mediano y largo plazo, hay muchos elementos donde lo que va a primar es la voluntad política, porque al final siempre se habla de reformas a la ley de compras y contrataciones, pero eso al final lo que va a requerir es tener ese justo equilibrio entre la complejidad y entre la facilidad para poder hacer una ejecución eficiente. Entonces, eso es algo que creo yo que todavía no hemos logrado llegar a un consenso. Se sigue hablando de hacer reformas a lo que ya existe, se sigue hablando de presentar propuestas de una nueva ley para tener una forma más eficiente de gestionar el gasto. Y creo que ese es un tema que eventualmente tenemos que resolver. El segundo punto tiene que ver con el rol que tiene la Contraloría General de Cuentas. Sin duda alguna, seguimos teniendo muchas intervenciones demasiado forenses donde no terminamos de ver mejoras sustantivas en indicadores que no solo midan que se hayan gastado los recursos, sino que midan
el resultado que están generando los recursos. Entonces creo que allí tiene que haber un salto cualitativo, donde ya no únicamente nos conformemos porque los gastos se han ejecutado bajo todas las normativas vigentes, sino que también nos demos cuenta que ese gasto tiene que generar algún tipo de resultado, tiene que haber algún monitoreo de desempeño, y eso es algo que no terminamos de ver. Y por último, yo creo que sí es muy importante empezar a replantearnos, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a lograr empezar a girar hacia tener más incentivos para incorporar más tributantes, para incorporar más contribuyentes a que se formalicen? Guatemala, del lado de la ocupación, el 70% de sus trabajadores se ocupan en actividades informales. Cuando uno ve la base tributaria, tenemos una base tributaria que prácticamente no ha cambiado en los últimos años. Tenemos una base tributaria que ronda casi el, el millón de personas que están siendo contribuyentes, perdón, para ser exacto, con los que contribuyen, por ejemplo, al pago de vehículos. Tenemos 2.5 millones, si los quitamos tenemos casi 1.2 millones de contribuyentes, y es una cifra que no ha cambiado en los últimos 15 años. Entonces, si no, también no, tenemos también ese atractivo para que hoy las personas también puedan incorporarse y participar de la formalidad y ampliar la base tributaria. Al final, una reforma fiscal lo que va a venir haciendo es generando todavía más impuestos a los mismos grupos que siempre están pagando. Entonces, creo que eso sigue siendo un tema de discusión bastante fuerte, donde un gobierno de turno sí necesita tener mucha credibilidad en su capacidad de gasto, en su transparencia, para sentarse a la mesa y solicitar un esfuerzo para que haya un mayor pago de impuestos. Gracias, licenciado. Desafortunadamente, como mencionabas al principio, básicamente esta es una discusión política la que está sucediendo en el Congreso de la República. Y menciono lo político porque los políticos siempre se aseguran ellos su ingreso y ellos siempre van a recibir su pago, su dinero, pero las que producen el dinero, las fuentes productivas, ese 20-25% que paga impuestos, pues ellos han venido sufriendo muchísimo durante esta pandemia porque tuvieron que seguir con sus empresas, mantenerlas. A la burocracia nunca le faltó su cheque, pero a mucha gente prácticamente tuvieron que ver cómo salían adelante. Responsabilidad fiscal, responsabilidad, porque en el sentido que los políticos pueden aprobar cualquier cosa que a ellos les convenga, y a veces usar el término después de mí el diluvio, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo hacemos para que exista responsabilidad? Hay una forma de que el Congreso no pueda aprobar más allá de cierto nivel de endeudamiento, que no pueda aprobar más allá de cierto déficit. ¿Cómo le ponemos reglas para que no mañana el que venga atrás que pague? Yo creo que es parte de lo difícil que nos ha sido tener políticas de Estado, porque al final, cuando hablamos de un tema fiscal, cuando hablamos de desafíos, estrategias de desarrollo, lo que nosotros necesitamos es una visión de mediano y largo plazo. Lamentablemente, quienes toman las decisiones están de paso y tienen una visión de 4 años. Entonces, creo que ahí es donde radica el principal problema. Tenemos que tener visiones de Estado porque al final las decisiones que hoy se toman, sus efectos no se van a ver cuando termine el mandato. Los efectos se ven a 15, 20 años plazo, y creo que ahí es donde está el principal riesgo. El principal riesgo es que hoy no nos demos cuenta del impacto, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, que puede tener una gestión mal enfocada, o que dependa demasiado de un endeudamiento que no necesariamente se revierta en el mediano y en el largo plazo. Entonces creo que aquí primero lo que necesitamos tener presentes es esa buena memoria a nivel de la sociedad civil, porque pareciera ser que cada vez que se abre un nuevo proceso electoral es borrón y cuenta nueva, y de alguna manera eximimos de sus decisiones
a muchos, por ejemplo, diputados que repiten en cargos de elección popular y a muchos partidos políticos que buscan el poder. Creo que sí es muy importante tener una claridad de qué decisiones se están tomando, y si bien no se pueden deducir responsabilidades legalmente, creo que sí es tiempo de empezar a permitir que haya un costo político, por lo menos en un futuro, en los votos, y que estas decisiones se mantengan presentes. Porque al final sí hay una especie de contrapesos, pero esos contrapesos han sido de alguna manera no se les ha dado el énfasis que requieren. Por ejemplo, existe una ley orgánica del presupuesto. Una ley orgánica que, por ejemplo, uno de los principios que dicta es que no se puede utilizar deuda para pagar gastos de funcionamiento. Sin embargo, una tendencia que han tenido los últimos presupuestos es hacer una reforma por una única vez, una excepción de decir, estamos conscientes que tenemos esta limitación, no podemos pagar gasto corriente con deuda, pero solo por esta vez lo vamos a hacer. Entonces, una vez uno ya permite ese tipo de cosas, o uno ya permite, por ejemplo, que a pesar de no haber un acuerdo absoluto en la Junta Monetaria, se le dé un visto bueno a un proyecto de presupuesto donde tenemos un gran nivel de endeudamiento y donde, a diferencia de lo que se ha dicho, la gran mayoría de aumentos no responden a un tema de reactivación económica, sino que responden a más de lo mismo, sueldos y salarios, gastos en funcionamiento. Creo que mientras esos contrapesos sigan teniendo un componente político, sigan teniendo un componente de corto plazo al emitir decisiones, creo que no nos queda más que tener esto, llevar la nota de todo lo que se está decidiendo, y a los que están tomando estas decisiones en un futuro, pues que paguen el precio a nivel de la elección y de los votos que vayan a recibir. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradecemos que haya compartido con nosotros y con nuestra audiencia toda esta información el día de hoy. Realmente esperamos que este mensaje, este programa, llegue a estos 160 diputados que van a tener pues el compromiso, la responsabilidad de aprobar un presupuesto, el cual, como usted señala, puede ser que lo afecte, que les duela incluso a nuestros tataranietos por el grado de endeudamiento que ahorita nos están colocando. Así que ojalá que lo escuchen. También sabemos que el grado de ingreso de la persona asalariada ha venido disminuyendo a pesar del tremendo gasto público que hay, a pesar de la expansión, pues desafortunadamente el gasto ineficiente y corrupto ha llevado a que tengamos menos desarrollo. Licenciado, hoy nos vamos a tener que ir. Le agradecemos que haya estado con nosotros en Acción Positiva, y a ustedes que nos han acompañado, gracias. Y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Gracias, licenciado.